Saludos cordiales, somos el grupo número 3 de la sección R de Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, integrado por Mónica Villagrán, Jennifer Rustrián, Jorge Luis Gómez y Erika Alvarado. En esta oportunidad les hablaremos acerca del riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país? El riesgo país es el riesgo que tiene un país frente a las operaciones financieras internacionales. Afecta sobre la inversión extranjera directa y se suele medir a través de su prima de riesgo. El riesgo país determina si el país existe un escenario óptimo para la inversión. Existen muchas causas donde un riesgo país es más elevado. Por ejemplo, el tono político, el tono económico, la seguridad pública. Todos estos aspectos influyen directamente en la prima del riesgo país. Por ello, cuando un agente económico valora la inversión directa, deberá tener en cuenta los riesgos específicos que hay en un país para la toma de decisiones. La prima del riesgo país como medida del riesgo país. En este caso, la relación entre riesgo país y la prima de riesgo se explica por la rentabilidad que exigen los inversores para invertir en un determinado país. Cuanto más arriesgado sea invertir en un país, mayor será el interés que los inversores pedirán por prestar dinero a ese país. Los factores de riesgo más importantes que hay que tomar en cuenta de un país son los factores analíticos, como por ejemplo el esfuerzo económico, la calidad y la veracidad de los datos macroeconómicos del país, a través de los cuales se puede ver su nivel de actividad económica, el riesgo político, que es el nivel democrático de las instituciones que lo gobiernan. También otro aspecto y factor a tomar en cuenta son el factor crediticio, que son indicadores de deuda, de la deuda del país frente al exterior y de la deuda frente al Producto Interno Bruto. La calificación crediticia, que es la evaluación de su capacidad de pago e incumplimiento, así como los indicadores de mercado, el acceso a financiación de bancos, la estabilidad y la solvencia del sistema bancario, la financiación a corto plazo, la liquidez y el acceso a crédito, el descuento por incumplimiento, descuentos con efectos comerciales en caso de no poder hacer frente a las deudas, rebajando su penalización, así como el acceso al mercado de capitales, el acceso a financiación, desarrollo de las estructuras de mercado de capitales e integración con el resto de mercados. El riesgo país contempla tres áreas de incumplimiento. La primera es el riesgo soberano, que es el riesgo de impago de deudas aplicable tanto a países como a empresas o individuos o a administraciones públicas. Este dato pues arroja una empresa especializada en calificación y se trata de una herramienta útil para bancos y acreedores que requieren asegurar que la inversión que van a realizar de estas deudas sea recuperada. También el riesgo de transferencia, que es la posibilidad de impago por escasez de divisas en el país que emite la deuda. Los restantes riesgos derivados de la actividad financiera internacional, como por ejemplo lo relacionado con el éxito o fracaso del sector empresarial, que puede venir dado por las recesiones económicas, devaluaciones o conflictos sociales. En cuanto al riesgo país Guatemala, Fitch Ratings reduce la calificación de riesgo crediticio para Guatemala en W, con perspectiva estable. Por las siguientes razones, la economía de Guatemala ha demostrado resiliencia ante eventos económicos y políticos adversos de gran magnitud, como la crisis financiera internacional del año 2018 y 2019 o manifestaciones sociales ocurridas en el año 2015. Si bien es cierto que la economía de Guatemala estará siendo afectada temporalmente por la crisis sanitaria del virus COVID-19, igual que todas las economías del mundo, se espera que la estabilidad macroeconómica se mantenga y que cuando finalice la crisis sanitaria, la economía nacional se recupere en su totalidad.
y vuelva también a registrar las mismas o mayores tasas de crecimiento registrado durante los últimos años, que ha sido de un 3.5%. Guatemala nunca ha dejado de cumplir sus obligaciones de pago, independientemente de los eventos socioeconómicos internos o externos que han acontecido, lo cual demuestra un compromiso de las autoridades para cumplir con los compromisos que se derivan de los pasivos del Estado. En relación con este tema, las colocaciones recientes de bonos del Tesoro en los mercados locales e internacionales se han registrado a tasas más bajas de la historia para Guatemala, lo cual refleja percepción de un pago de riesgo crediticio por parte de los inversionistas locales e internacionales de la deuda pública emitida por el gobierno de Guatemala, lo cual es un riesgo bajo. La solidez del sector externo de Guatemala ha sido una fortaleza para el país. Como bien lo indica Fitch Ratings en su informe, las reservas monetarias internacionales de Guatemala sobrepasan 7 meses de importaciones de bienes y servicios, lo cual representa una de las razones de liquidez más fuertes en relación con los mismos países de la región. Asimismo, la cuenta corriente de la balanza de pagos ha registrado un superávit durante los últimos 3 años, un balance que se espera que continúe durante el año 2020 y 2021. El nivel de recaudación tributaria es relativamente bajo. En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos importantes para modernizar la administración tributaria y elevar la recaudación de impuestos, así como reducir la evasión fiscal, y se han tomado acciones para el combate al contrabando y la defraudación aduanera. La nueva administración ha demostrado una mayor capacidad de liderazgo para el logro de consensos con otros organismos del Estado, lo cual se refleja en las decisiones coordinadas y preventivas que se están tomando actualmente en relación a la crisis derivada del COVID-19. Factores que influyen en el riesgo país. Son varios los factores que califican a un país y existen 3 tipos de clasificación. Dentro de ellos podemos mencionar los factores económicos, los factores sociales y los factores institucionales. En el escenario de los factores económicos y financieros son totalmente estructurales en cualquier país, con afectación en operaciones comerciales y de inversión. Por ejemplo, acá podemos mencionar el nivel de déficit fiscal, el crecimiento del PIB, la relación ingresos-deuda, la consistencia de las políticas macroeconómicas, el grado de apertura comercial y financiero, el grado de diversificación de las exportaciones. En el caso de los factores sociales, este es un riesgo político que incluye la acción de los gobiernos y las fuerzas sociales. Acá podemos mencionar la turbulencia política y las presiones políticas acerca del gasto público. Y por último, los factores institucionales. Acá podemos clasificar la solidez y credibilidad de las instituciones, la estabilidad jurídica y tributaria y la seguridad pública. A continuación, veremos un ejemplo de un factor económico acerca del riesgo crediticio para Guatemala o la calificación de riesgo que nos brindan como país. En junio del 2020, la calificadora de riesgo para Guatemala nos brinda una calificación de B a 1 con perspectiva estable y argumenta que a lo largo de la historia de Guatemala en políticas monetarias y fiscales, estas son conservadoras y se ha demostrado una resiliencia económica a choques internos y externos. Lo anterior compensa en alguna medida la existencia de un modesto ingreso per cápita y bajos indicadores en el desarrollo social. La calificadora pues indicó que el nivel de deuda se va a incrementar en este 2020 como resultado de la pandemia por COVID-19. No obstante, la perspectiva estable de la calificación refleja una perspectiva de que el gobierno logrará
limitar el impacto del incremento de la deuda pública y que continuará comprometido con el establecimiento de las políticas fiscales y monetarias prudentemente. Esto va a contribuir a la economía para que se recupere en el 2021. Modelos del riesgo de país. El riesgo de país es totalmente multifactorial porque depende de varios factores, tanto cualitativos como cuantitativos, y analiza muchos campos de conocimiento. Respecto a la clasificación entre políticas públicas y privadas, dentro de las públicas podemos mencionar que incluyen los gobiernos, sus agencias de estadística, las agencias de crédito, de exportación, los bancos centrales, las instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales. Y en el caso de las privadas, pues hablamos de agencias de rating y otras agencias calificadoras. En cuanto a la metodología utilizada, se confirma que el riesgo país es difícilmente predecible por los propios factores que pueden determinarlo, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado, pueden ser factores cualitativos o cuantitativos. A continuación vamos a ver un modelo que según Export Bank de Estados Unidos, estas son las categorías de modelo del riesgo. Acá tenemos la parte cualitativa, esta no tiene una estructura fija y se basa más que todo en informes que incluyen aspectos como la situación económica, política, social. Eso sí, no permite comparación con ningún otro indicador. En la parte de cualitativo con datos estadísticos, esta es una estructura un poco más estándar y permite comparaciones con otro tipo de indicadores. También tenemos el modelo cualitativo de scoring o de checklist. Este tiene una estructura estándar y permite las comparaciones también con otros indicadores y requiere indicadores para asignar una puntuación ponderada. Y por último, la parte cuantitativa, que la calculan por parte de la probabilidad por default. ¿Quién mide el riesgo país? El ENVI es el principal indicador del riesgo país. Esta es una herramienta que ampliamente es utilizada para la valoración del riesgo país debido a su lado práctico. Es calculado por JP Morgan. Utilizado el ENVI se puede calcular fácilmente el interés mínimo que el inversor deberá obtener para que merezca la pena asumir el riesgo soberano del país. ¿Cómo se calcula el riesgo país? Acá podemos observar un ejemplo en la parte amarilla que nos indica interés del bono del país analizado menos el bono del Tesoro de Estados Unidos por 100 y esto nos da el riesgo país. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos datos ya cuantitativos y el interés del bono del país analizado es de 9.5. El bono del Tesoro de Estados Unidos es del 5%. Hacemos una resta y la multiplicamos por 100 y el riesgo país para este país que estamos evaluando propiamente es del 4.5%. Muchas gracias por su atención. Continuamos con la presentación que es riesgo reputacional. Que reputación es el reconocimiento que los grupos de interés o partes relacionadas hacen del comportamiento de una empresa en la satisfacción de sus expectativas. Es necesario entender el riesgo reputacional en relación a la respuesta que las partes relacionadas pueden tener cuando sus expectativas no se ven satisfechas, provocando una pérdida potencial de capital financiero, capital social o capital de mercado. Ahora bien, ¿qué es un riesgo reputacional? Abarca un gran número de actuaciones y circunstancias, pero podrían considerarse como los que se derivan de conductas inapropiadas, irregulares o fraudulentas que provocan una alarma, un temor o un rechazo entre las partes relacionadas y se reflejan en la opinión pública de forma negativa y perjudicial para la imagen de la empresa o entidad, especialmente por el papel amplificador de las redes sociales. Ahora bien, con la dinámica de riesgo reputacional, el origen reputacional siempre estará en el comportamiento corporativo o en algún suceso externo que ponga en duda o evidencia algunas políticas corporativas o la ausencia de ellas. Dicho comportamiento es el que se origina la insatisfacción de las expectativas de los grupos de interés, que a su vez provoca una respuesta negativa o adversa.
Esta respuesta es la que afecta a la reputación corporativa, pues demuestra una disminución del reconocimiento que se tenía de esa empresa. Al final viene a ser la respuesta. Un stakeholder es el público referente a todas las partes o organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de la empresa, como empleados, proveedores, clientes y el gobierno. Bien, ahora el riesgo, las diversidades del riesgo reputacional. Hay una parte que dice si la debemos ya sea gestionar o prevenir. Están los riesgos financieros, que es la parte de la solvencia, el cash flow, el retorno de inversiones, las operaciones, que es la oferta comercial, recursos humanos, modelo productivo, los estratégicos, mercados, innovación, legislación, y de responsabilidad, gobierno corporativo, ética, entorno social y ambiental. Todos juegan un papel muy importante para la reputación de la empresa. Eso quiere decir que debemos considerar todos los riesgos reputacionales de una empresa, que equivale a proteger su reputación. Y aquí radica la importancia de abordar de una forma adecuada tales riesgos, como la conciencia de proteger la empresa como tal y evitar cualquier fallo o cualquier pérdida o cualquier impacto importante en la entidad. Continuando con la presentación, ahora veremos cómo gestionar el riesgo reputacional. La gestión de este riesgo se sustenta en 4 pilares básicos. El primero es la identificación, que nos indica que las compañías deben invertir para identificar cuándo se pueden producir estos riesgos reputacionales. El segundo es la valoración. Hay que realizar modelos para valorar el impacto de los riesgos. El tercero, la gestión de riesgos debe ser transversal, desde los empleados hasta la alta gerencia de la compañía. Cuarto, mitigación. Entre las principales técnicas de mitigación se encuentran los planes de continuidad de negocio y los planes de comunicación. Tenemos algunas claves para prevenir y responder al riesgo de reputación. El primero sería incluir el riesgo de reputación como parte de la estrategia y planificación. Es importante reconocer el impacto que la reputación puede tener en el éxito. Hay que determinar los indicadores y advertencias para cada atributo, de manera que se tenga previsto cómo y cuándo actuar. El segundo, establecer los procesos de control. La estandarización, la tecnología, las políticas y los procedimientos reducen la probabilidad y la gravedad de los eventos que podrían causar daños a la reputación. El tercero sería comprender que todas las acciones pueden afectar la percepción pública. La junta directiva y la alta gerencia deben reconocer la importancia de la gestión del riesgo reputacional, y los gerentes y directivos deben liderar con el ejemplo para promover mensajes positivos para los interesados clave. La capacitación organizativa, las políticas y los procedimientos ayudan a garantizar que todos los empleados sepan cómo comprometerse y responder adecuadamente en cualquier situación cuando la reputación está en riesgo. Los empleados deben actuar de una manera rápida y responsable para influir positivamente. Cuarto, entender las expectativas de los interesados. Cuando se sabe cuáles son las expectativas de los clientes, es mucho más fácil satisfacerlos. No hay que intentar establecer expectativas demasiado altas con ofertas comprometedoras que no se puedan alcanzar. Esto será contraproducente cuando la organización sea conocida por no cumplir estas expectativas. Quinto, centrarse en una imagen y comunicación positiva. Siempre hay que informar a los clientes y a los empleados de lo que está sucediendo y de cómo se está respondiendo a los incidentes en la organización. El servicio al cliente, la transparencia y el buen gobierno y el crecimiento constante son algunos de los mensajes más importantes que se pueden transmitir. Sexto, contar con planes de respuesta y contingencia. Si sucede lo peor en una organización, se debe estar preparado para responder de manera rápida y apropiada. Cada minuto que pasa
puede ser crucial y reducir el respeto que el público tiene a la organización y a los empleados. Sin una gestión efectiva de reputación, una organización puede tardar mucho tiempo en recuperar un incidente menor. Esto ha sido nuestra presentación. Gracias.